Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días a todos los que nos escucháis a través de Radio María y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la iglesia más necesitada y perseguida en el mundo. Habitualmente valoramos las cosas no cuando las poseemos, sino cuando las perdemos. Esto pues es una paradoja, ¿no?, del ser humano, y venimos a hablar hoy principalmente de algo fundamental, pero que yo creo que en nuestro día a día no lo tenemos muy en cuenta hasta que lo perdemos, desgraciadamente. Aquí somos testigos semana a semana de cómo tantas comunidades cristianas, tantos hermanos en la fe, sufren por seguir a Jesucristo discriminación, marginación o persecución directa, y nos llevamos las manos a la cabeza pensando: oh Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Qué poco se conoce y por qué esto no se denuncia más, no se sabe más. Pues bien, hoy tenemos un programa especial centrado en una realidad que poco a poco está en caída y que nos afecta a todos, tanto los cristianos perseguidos allí en aquellos países de dificultad como a tantos de nosotros aquí en Occidente. Y nos centramos en este derecho fundamental a la libertad religiosa que, como desvela el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, que se acaba de estrenar, este derecho fundamental está en caída libre. Es un estudio que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada, un estudio que arroja datos, cifras que nos ayudan enormemente. Por eso yo creo que tenemos un programa muy especial. Queremos que nos acompañes, que aquello que contamos aquí semana a semana pues se materializa también a través de los datos que ahora arroja a la luz este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn Jones, bienvenido. Muy buenos días, Josué Villalón. Hoy, en el marco de toda esta presentación del informe de libertad religiosa, también vamos a hablar de un caso de estos de persecución. Vamos a hablar de Moise, un catequista de Burkina Faso, que va a darnos su testimonio de cómo perseveró en su fe en Cristo durante su secuestro por un grupo yihadista. Qué importante es no solo dar datos, sino poner rostro, ¿no?, a esta realidad que afecta a personas concretas de carne y hueso. Por eso qué interesante ese testimonio y qué interesante que nos presente este informe Libertad Religiosa en el Mundo don José María Gallardo. Es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que está ya aquí con nosotros. También le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Josué. Buenos días, John. Encantado de estar aquí con vosotros. Ahora mismo, en un momentito, nos vas a ir desvelando, ¿no?, esas principales conclusiones del informe Libertad Religiosa en el Mundo, pero queremos que esto no sea algo descarnado, ¿no?, que no sean simplemente cifras frías. Lo importante es que detrás de este informe hay muchísimas personas, no solo que la han llevado a cabo, sino millones de hermanos en la fe, que son los que están viviendo en su propia vida esa realidad de la falta de libertad religiosa. José María, ¿a ti qué te suscita? ¿Qué te llama la atención de este informe Libertad Religiosa llevado a la persona, a las personas que lo están viviendo y padeciendo? Pues yo creo que este informe lo que suscita es un despertar por parte de todos aquellos católicos, todas aquellas personas de buena voluntad que creen en la libertad y que creen que la libertad religiosa es un valor fundamental de nuestra sociedad y que tenemos que defenderlo allá donde vayamos. Qué interesante. Te invitamos a que nos acompañes, por tanto, en este programa de hoy y que acompañes a toda la audiencia de Radio María que está con nosotros y que estoy seguro que pues todos están muy interesados por conocer más de este informe Libertad Religiosa. Además de todos estos datos, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue adelante en sus eventos por toda España para acercar en persona la realidad de los cristianos perseguidos y también, en este caso, del informe Libertad Religiosa, a las parroquias, a los grupos, a los barrios, a las ciudades. Así que permanece con nosotros porque en unos minutos también te contaremos todos estos eventos y actividades de la Fundación Pontificia.
Y la radio tiene pues esta magia, ¿no?, del dinamismo, de conectar corazones, de acercarte a aquellas realidades que pueden ser más lejanas a nosotros, pero que no están tan lejos. Lo vamos a escuchar ahora. Bueno, también tenemos otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo de este programa. Podéis seguirnos en Twitter, que ahora se llama X, como Ayuda Igles Neces. También estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, como siempre, esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestros mensajes, vuestras inquietudes en el correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Y en el control de sonido esta semana nos acompaña Paloma Méndez. Bienvenida, muchísimas gracias, compañera, por llevar los mandos de este programa y hacer posible que esta voz de los cristianos perseguidos se puedan escuchar en tantos y tantos hogares a través de Radio María. Esta semana la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, una nueva edición que es muy importante destacar. Iniciativas como estas son fundamentales, hay que darles voz porque ponen datos a la realidad que viven día a día nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo. ¿Cuál es la situación de la libertad religiosa hoy? ¿Cómo nos condiciona a todos esta realidad? ¿Qué podemos hacer por mejorarla? Son los interrogantes que nos hacemos en este momento y queremos hablar de todo ello con José María Gallardo, como hemos presentado al principio, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, la institución que lleva a cabo este informe y bueno, pues al que nos alegra mucho de nuevo saludar. Y en primer lugar, José María, si te parece bien, antes de los datos en sí, queríamos empezar por lo importante. ¿Por qué es tan fundamental este derecho a la libertad religiosa que, sin embargo, parece que cada vez tenemos menos en cuenta o menos presente? Gracias, Josué. La libertad religiosa es un derecho fundamental que además está recogido en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Es un bien preciado, indispensable para una convivencia respetuosa en una sociedad democrática. Pero lamentablemente es un derecho que en nuestros días está en caída libre. Y en muchos países cada vez se coarta más esta relación trascendental del hombre con Dios y se denosta lo fundamental que es el desarrollo de todo ser humano. Fíjate, la libertad religiosa permite que una persona pueda elegir una religión, mantenerla o cambiarla, sin que suponga cualquier tipo de riesgo, consecuencia o discriminación. Y cuando hablamos de libertad, nos vienen a la cabeza muchos de los derechos de los que disfrutamos aquí en España. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, de manifestación, de reunión, de educación, etc. Pero cuando hablamos de libertad religiosa siempre hablamos de un derecho raíz, que tiene 3 dimensiones: libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Y esas 3 dimensiones no se pueden separar individualmente, sino que tenemos que tenerlas en un contexto común. Y como reza nuestra campaña, la libertad religiosa es tu derecho y no es un privilegio. Qué interesante. Son ya 25 años los que lleváis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada editando este informe, que es un informe bienal, es decir, que sale cada 2 años habitualmente. Pero claro, Ayuda a la Iglesia Necesitada en sí es una fundación pontificia de ayuda pastoral a la evangelización a aquellas comunidades más pobres o necesitadas o que sufren persecución. O sea, tenéis tantísimas tareas, José María, entre manos, que encima también os sumáis a hacer un informe de este calibre, repasando país por país la situación de la libertad religiosa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretendéis con este informe? ¿Por qué también os lanzáis a este ámbito? Porque trabajo nos falta. Pues mira, Josué, nos lanzamos porque la misión y la acción hay que acompañarla con la denuncia profética. Y el objetivo de este informe es que despertemos
¿A qué? A cómo la falta de libertad religiosa en el mundo va acampando a sus anchas. ¿Y por qué esto está sucediendo y por qué no se detiene? Pues este informe lo que quiere es poner sobre la mesa la realidad de lo que existe a nivel mundial. Además es una fuente de información para universidades, gobiernos, público en general, donde queremos que conozcan la falta de libertad religiosa que sufre todo el mundo. Cuando una persona va a misa el domingo aquí en España, te preparas, dices, bueno, tengo 3 horarios de misa a los que puedo acudir. Eso no sucede en muchos países del mundo, donde necesitas ir en un determinado horario, donde hay un determinado riesgo para acudir a celebrar la Eucaristía. Y en definitiva, este informe lo que pone de manifiesto es como en muchos países del mundo existe una discriminación y una persecución por defender tu fe. Otra de las sorpresas de este año es que el informe Libertad Religiosa en el Mundo ya ha sido presentado al Papa. Tuvisteis una audiencia hace unos días para enseñarle este informe, para transmitirle pues todo el trabajo que está haciendo Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tú que lo viviste de cerca porque estabas dentro de ese grupo de personas de la Fundación que pudo saludar a... ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, este encuentro ha sido, yo creo, un regalo para todas las oficinas internacionales de ayuda a la Iglesia necesitada. Somos 24 a nivel mundial, más los responsables de la oficina internacional en Alemania. Y el Papa lo que hizo fue dirigirnos unas palabras de aliento, de apoyo por la labor que realiza nuestra fundación en todo el mundo y en favor de esa iglesia perseguida y necesitada. Además, al Santo Padre le hicimos un pequeño obsequio, le regalamos un icono elaborado por un artista sirio con la madera que sobrevivió el techo destruido de la Catedral Maronita de San Elías en Alepo, Siria, entre el 2012 y el 2016. Y lo más importante es que le presentamos el informe de Libertad Religiosa 2025, que va a ser, que ha sido presentado en el día de ayer y que lo que nos muestra es esa realidad increíble de lo que es la persecución. En el mensaje del Papa concluyó y nos dijo que no nos cansemos de hacer el bien, porque nuestro servicio es fruto de las innumerables vidas y debemos dar gloria a nuestro Padre que está en los cielos y a la Santísima Virgen para que permanezca cerca de nosotros y nos siga ayudando en esa labor que realizamos. Nos decía además, para terminar, ustedes fortalecen la vida de la Iglesia y nos daba las gracias por esta gran obra de amor que es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues muy atento este Papa, tan cercano siempre, ¿no? Pero qué especial habrá sido ese momento. ¿También le pudiste saludar en persona? ¿Qué tal? ¿Qué te dijo? ¿O qué le dijiste tú? Pues fue un momento muy ¿no? especial, por supuesto. Vale. Pues mira, le llevé un pequeño icono que tenemos en la oficina de Madrid, en la capilla de Ayuda a la Iglesia Necesitada, un icono de la Virgen de Fátima, que además fue una reproducción de un icono que está en San Petersburgo, en Rusia, pero elaborado por una comunidad monástica ucraniana y que por detrás tiene una oración de ayuda a los cristianos perseguidos. Y además le dije, que sepa usted, Santo Padre, que este año cumplimos 60 años y hemos celebrado los 60 años en el Colegio de los Agustinos que está en Madrid. Y me preguntó, ¿en cuál? Yo le dije, el que está cerca de Guzmán el Bueno. Y dije, le conozco. Qué bueno. Así que, una persona súper cercana. Y en su discurso nos dijo además que él había sido beneficiario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la diócesis de Chiclayo, en el Perú, cuando era superior de su congregación. Oye, qué interesante, cuántos puntos en común, ¿no?, con el Santo Padre, que también está muy cercano a esta realidad de la libertad religiosa en el mundo, porque, por cierto, otra de las novedades de esta nueva edición del informe, ¿cuáles son los principales datos que arroja? Recordamos, ¿no?, que analiza la situación de la libertad religiosa en 196 países del mundo para todos los credos, o sea, no solo para los cristianos, ¿no? ¿Qué novedades trae este nuevo informe? Bueno, pues el titular principal diríamos que es que casi 2/3 de la población mundial vive sin libertad religiosa. En el informe hemos detectado que se registran graves violaciones a la libertad en 62 países. De ellos, en 24 se sufre persecución y en 38 se padece discriminación. Y además hay 24 países que estamos en observación, que los tenemos en observación. La inestabilidad mundial asfixia la libertad religiosa. Y hay 10 motivos de la caída libre de este derecho que lo trasladamos dentro del informe.
Qué bueno, qué interesante. ¿Los países en observación quiere decir que todavía no se consideran discriminación o persecución, pero que plantean situaciones complicadas? Efectivamente, preocupantes? Que hay un avance preocupante hacia la posible discriminación en tiempos venideros. O sea, que hay una enorme mayoría de países en el mundo, una realidad que yo creo que en nuestro día a día que poco conscientes somos. Otra de las principales conclusiones de este informe, porque le hemos podido echar un vistazo a José María antes de la entrevista, es que llama la atención este año pues un impacto negativo en cuanto a las guerras, a los conflictos. Claro, las guerras desmoronan la vida de una sociedad, la ponen en riesgo, también ponen en riesgo la libertad religiosa, pero ¿por qué? Pues fíjate, el autoritarismo en estos momentos está presente en más de 52 países del mundo y las guerras están teniendo un gran impacto. Lo vemos todos los días en los telediarios y en la televisión o a través de la radio. Los conflictos armados como Ucrania, Sudán, Myanmar o Gaza, algunos más visibles que otros, suponen una gran amenaza para todas las religiones. Y estos conflictos suponen y han generado una crisis de desplazamientos silenciosos. Por ejemplo, en Nigeria, los ataques de los grupos armados a los pastores fulani radicalizados han dejado miles de muertos y comunidades enteras desplazadas. Y luego hay una simbiosis de los líderes de un determinado conflicto que quieren asociar religión con una religión determinada y que termina por arrastrar a esta iglesia o religión a impedir que otras confesiones o iglesias puedan libremente expresar su devoción. Y todo ello, la verdad es que lo que supone es que las distintas religiones verdaderamente queremos impulsar o quieren impulsar la paz, el respeto y el amor al prójimo y a Dios como fin último, pero el problema es cuando este conflicto armado deshumaniza totalmente al hombre y el odio al contrincante y a sus creencias prima sobre todo lo demás. Y José María, en cuanto a lo que se refiere a los cristianos concretamente, ¿cuál es la situación actual en el mundo respecto a la libertad religiosa? La verdad es que, John, es escalofriante el dato. 413 millones de cristianos viven en países donde se viola gravemente la libertad religiosa y de ellos aproximadamente 220 millones viven en países donde están directamente expuestos a la persecución. En otras palabras, 1 de cada 6 cristianos vive sin plena libertad religiosa, 1 de cada 10 está expresamente o directamente expuesto a persecución. En 1 de cada 3 países se han destruido templos y propiedades cristianas desde el punto de vista religioso y en 1 de cada 3 países del mundo los cristianos han sido víctimas de ataques físicos o verbales por su fe. Como ves, un panorama tremendamente triste. Sí, llama la atención, ¿no? Que precisamente, aparentemente, la fe más numerosa en el mundo, ¿no? Que es el cristianismo, pues también es la que más sufre esta falta de libertad religiosa. José María, también hay otro factor que destaca este informe, otro sujeto que atenta contra la libertad religiosa, que quizá no lo tenemos en el punto de mira habitualmente, pero que es el crimen organizado, ¿no? Pues las redes de narcotráfico o de tráfico de personas que también se están convirtiendo en una amenaza importante para los creyentes. ¿Por qué? ¿Qué destaca este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025? Pues mira, destaca que en gobiernos débiles como en América Latina o en África subsahariana, muchos sacerdotes clérigos son secuestrados y asesinados y las organizaciones religiosas son presionadas para que guarden silencio o sean cómplices a veces de los grupos criminales. Por este motivo hay países como México que han entrado a formar parte de esta triste realidad en este informe por primera vez. Claro, y países que son de mayoría católica, ¿no? En nuestro caso, hermanos en la fe, México, terrible, parece impensable, John. Sí, sí lo es. Y además otro tema llamativo en esta edición del Informe de Libertad Religiosa 2025 es la influencia de la inteligencia artificial, de la IA, como una herramienta que favorece la discriminación religiosa. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, todos sabemos que las nuevas tecnologías se utilizan cada vez más para monitorizar y en muchos casos penalizar la expresión religiosa. Ejemplos de esta situación la tenemos en China, en Pakistán o en Corea del Norte, donde el uso de las nuevas herramientas digitales se utiliza para censurar y criminalizar a los creyentes, donde se hace un seguimiento hasta aquellas personas que entran en templos o salen y desde ahí se les señala de manera directa y luego existen represalias para ellos o para sus familias.
Terrible, terrible. Antes de terminar, José María, queríamos también poner otro punto de vista quizá más esperanzador, más luminoso, porque el informe de libertad religiosa en el mundo 2025 también arroja algunas conclusiones positivas. ¿Cuáles serían? Bueno, el informe en sí no arroja luces positivas, pero sí las consecuencias que se derivan de su publicación y de las acciones que estamos empezando a emprender. Os decía al principio que la misión hay que acompañarla con una denuncia profética para que el público en general y los católicos y cristianos en particular lo sepamos. Lo primero de todo es que el Santo Padre nos haya recibido y le hayamos podido presentar el informe a nivel mundial desde el Vaticano ha sido increíble. Es decir, a la vez que hemos tenido nuestra rueda de prensa en Madrid, se ha presentado el informe de libertad religiosa en Roma y se le presentó con carácter especial cuando tuvimos la audiencia. Segundo, el que sea un informe cada vez más visible y conocido a nivel mundial, para mí es una de las mayores luces de esperanza. ¿Por qué? Porque hacemos visible lo que es invisible para muchas personas y donde los medios de comunicación muchas veces no se hacen eco de esta realidad, para que saquemos a la luz esa discriminación que se sufre a nivel mundial. Y en tercer lugar, esta campaña que hemos presentado en rueda de prensa va a venir acompañada por primera vez de un manifiesto en favor de la libertad religiosa que acompaña al informe. Y este manifiesto, que vamos durante todo un año a solicitar firmas de adhesión a personas de toda España, será presentado personas de toda España y de las 24 oficinas. Será presentado ante la Secretaría General de Naciones Unidas y ante la Unión Europea. Y lo que contiene este informe es una defensa y una protección urgente de este derecho de pensamiento, conciencia y religión por parte de las autoridades y los países. La denuncia grave de las violaciones que se sufren en el mundo, y lo que queremos es que personas de todas las religiones que sufren discriminación por defender su fe sean tenidas en cuenta por parte de los gobiernos, por ejemplo, a la hora de establecer las políticas comerciales o las relaciones institucionales entre dichos países. En definitiva, lo que pedimos es que el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ponga y se anteponga y se defienda por parte de todas las naciones. Eso es. Y, por ejemplo, nuestros queridos oyentes que ahora nos están escuchando, ¿se puede firmar ya? ¿Podrían firmar ya, sumarse a este manifiesto, José María? Efectivamente, pueden entrar directamente a través de nuestra página web o en alguno de los buscadores, y la campaña en sí la hemos llamado La libertad religiosa no es un privilegio, es un derecho. Si eso lo ponen en Google, seguramente automáticamente les va a enviar hacia la página web donde pueden firmar este manifiesto. Estupendo, pues ahí quedamos todos convocados, porque qué bien no solo conocer de cerca este informe Libertad Religiosa en el mundo 2025 de ayuda a la Iglesia necesitada, sino que además podemos actuar, ¿no? Y hacer, en este caso concreto, unirnos a ese manifiesto. José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos desgranado un poquito este informe Libertad Religiosa en el mundo. Muchas gracias a vosotros y en especial a Radio María por darnos voz para poder trasladar esta información. Y continuamos porque la libertad religiosa está gravemente amenazada en el mundo, como hemos escuchado de voz de José María Gallardo. Hemos querido, por tanto, hablar también con otra persona que conoce muy bien el informe Libertad Religiosa. Ella es Marcela Szymanski, es una de las autoras de este estudio, y quién mejor que ella para resolver algunas otras dudas sobre los datos que arroja este informe. En primer lugar, nos ha contado por qué los gobiernos y líderes autócratas son una de las principales amenazas a la libertad religiosa hoy en día. La combinación que existe entre un autócrata y una mentalidad de izquierda, una ideología de izquierda, una hambre de dinero fácil ofrecida por el crimen organizado, o bien unas alianzas raras como las que se observan en Occidente, que son entre el Islam y las ideologías de izquierda, son combinaciones letales para el trabajo de la Iglesia, que está dando sentido, consolación, esperanza a la humanidad en este mundo en el que nos está tocando vivir, que francamente para donde voltees ves muy pocas razones para la esperanza. Por eso los gobiernos de líderes autócratas son una amenaza para la libertad religiosa, porque te presentan una solución única para encontrar la verdad, que eso es
de lo que consta la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Buscar la verdad donde te da la gana. Esta realidad de los gobiernos y líderes autócratas es una novedad en esta edición del informe. ¿Pero a qué países afecta? Pues es difícil escoger porque tenemos 50 países, según nuestro informe, donde existe una mayor opresión de los ciudadanos por parte de sus propios gobernantes. Eso es el líder autócrata. Un país en particular, pues por supuesto yo pienso en el nuevo país anaranjado en el mapa, que es México, en América Latina. Ya teníamos Cuba, Venezuela y Nicaragua por algunas ediciones del Informe de Libertad Religiosa, pero esta vez se une México. ¿Por qué? Porque en los últimos años el nivel de corrupción y por lo tanto lo que se sigue, la impunidad, aumentó de tal manera a causa de la política gubernamental de no afectar los intereses de los grupos de crimen organizado, que estos criminales se vieron completamente descarados, la impunidad aumentó y entonces eso hace que los sacerdotes y las hermanas que están tratando de dar confianza, esperanza, consuelo, oportunidades a través de educación y todo a la población, ya no logran hacerlo porque los líderes de crimen organizado los consideran competidores por la mano de obra que ellos prefieren tener empobrecida y atemorizada. Otro de los temas que llaman la atención es la situación de Hispanoamérica, donde se observa una tendencia al aumento del autoritarismo y, por tanto, también a la pérdida de libertades y de la libertad religiosa. Marcela, que conoce bien esta realidad porque ella misma es mexicana, nos lo contaba de la siguiente manera. En América Latina sí se observa un patrón regional en el sentido en el que los opresores no son solamente gobiernos autoritarios o regímenes autoritarios, sino que también es el crimen organizado. Esa es una combinación única en América Latina. Gobiernos de ideología de izquierda con el crimen organizado de su parte para sacar lo más que puedan de beneficios, de aprovecharse de las circunstancias de la población que está en necesidad de ingresos y de seguridad. Entonces, buscando una autoridad, ves que pueblos enteros en América Latina se vuelven hacia el líder del cártel o el líder del grupo de crimen organizado en búsqueda de esa seguridad y ese ingreso, aunque sea mínimo. El último punto que queríamos consultar con una de las autoras del informe, con Marcela, es por qué es tan importante defender el derecho a la libertad religiosa a nivel de gobiernos e instituciones, pero también a nivel particular, en la medida en que podamos cada uno de nosotros. En principio, no somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que estar empujando para que se cumpla ese derecho. Son los estados los que se comprometen a promover y proteger todos los derechos humanos, entre ellos este artículo 18. En la medida personal de cómo protegerlo, pues primero es conociendo que, como lo está insistiendo en las presentaciones y todo, que el derecho a la libertad religiosa no es un privilegio o un favorcito que te hacen, es un derecho que está inscrito en la Constitución. Por eso instamos, ¿verdad?, a que le echen un ojo a esas fichas país que están en un volumen de 1248 páginas que está ya impreso y que se fijen en qué consiste esa legislación que rige y cómo se pueden denunciar, sobre todo cómo se puede dejar un registro de las violaciones a esta libertad de buscar la verdad y la trascendencia. Entonces hay que poner muchísima atención a esta situación y no dejar que nos pase. Agradecemos a Marcela Szymanski, autora del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, una de ellas, y que también forma parte de ese comité ejecutivo de este informe de ayuda a la Iglesia necesitada, por ayudarnos a comprender un poco mejor esta realidad. Y te recordamos que puedes consultar el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de forma gratuita en la web www.libertadreligiosaenelmundo.com. Que sepa esclavizarme por amor, que no me renda, capricho ni a la pasión, que busque la libertad.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI. El 12 de mayo de 2019 fue un antes y un después para Moisés Aguadogo, un padre de familia de un pequeño pueblo de Burkina Faso, en África Occidental. Era domingo, así que fue a la única iglesia de su pueblo, como buena parte de sus vecinos. La misa comenzó como de costumbre. Estábamos en el segundo himno cuando los terroristas entraron. Me ordenaron que me tirara al suelo. En ese momento pensé, polvo eres y al polvo volverás. Gritaron, pastor, pastor. El padre Simeón se dio la vuelta, sosteniendo aún la Biblia. Le dispararon en el costado y cayó con la Biblia. Vivir este horror me traumatizó enormemente. Un mes después del evento, mi cuerpo me seguía doliendo. Los terroristas no solo acabaron con la vida del padre Simeón, sino que escogieron a otros 5 hombres de la comunidad y los asesinaron a la vista de todos. Moisés y su familia no se lo pensaron 2 veces y decidieron huir en el mismo momento en el que los que habían sembrado de muerte y miedo su pueblo se marcharon incendiando casas y jardines. Desde entonces, Moisés no ha podido recuperarse del todo, pero se ha puesto en manos de personas que le están ayudando, como el padre Bruno Ouedraogo, que además de sacerdote es psicólogo y ha puesto en marcha un programa para atender a las víctimas supervivientes del yihadismo que está asolando hoy Burkina Faso. Recordamos que este país cuenta ya con 2 millones de personas desplazadas por la violencia sectaria y que los terroristas tienen bajo su control casi la mitad del territorio del país. Algunas personas se acercan y nos preguntan, ¿dónde está Dios? Empezamos diciéndoles que si tienen fe, verán la gloria de Dios. Dios está allí, siempre presente, incluso en nuestro sufrimiento. Él siempre está con nosotros y nunca estamos solos si creemos en Él. La oración es el arma más efectiva en todo. Estamos contigo. Dinos qué te pasa, cómo podemos ayudar. Y la persona a menudo puede expresar lo que necesita. Nosotros, en ese momento, intentamos llenar lo que falta. Es cierto que cuando estás afectado mental o moralmente es difícil, pero poco a poco podemos entrar en la vida de esa persona y ayudarla a recuperarse. Uno de los objetivos de los yihadistas son los vecinos cristianos de las zonas rurales, como Moisés y su familia. Son fáciles de atacar y sirven de escarmiento para el resto de vecinos que les quieren hacer frente. Siembran así el miedo entre la población, incluidos los musulmanes moderados que no comulgan con su visión extremista del Islam. Gracias al apoyo humanitario y psicológico de la iglesia local, hoy Moisés puede hablar en alto de su trauma personal y así anima a otros a dar el paso. Fueron los intercambios con los terapeutas de traumas y sus consejos lo que alivió mi pesar. Pedimos a cada cristiano que ha sufrido este tipo de trauma que no tenga miedo. Lo que es muy difícil para las personas es fácil para Dios. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha propuesto no dejar solas a personas como Moisés, que han sufrido durante mucho tiempo el dolor de ser testigos de tantísima violencia. Así que tiene en marcha proyectos de apoyo psicosocial para víctimas del yihadismo en Burkina Faso, un ejemplo más de la defensa de estas comunidades cristianas amenazadas y de también la defensa del derecho a la libertad religiosa en el mundo, que ahora esta fundación quiere hacer patente con el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025.
Libertad religiosa en el mundo. A los que nos estáis acompañando desde el comienzo del programa ya lo sabéis, o aquellos que os acabáis de incorporar, estáis escuchando que tenemos un programa especial con esta nueva edición del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por eso, ahora queremos dedicar esta sección a revisar las 10 claves de por qué la libertad religiosa está en caída libre en el mundo, como nos ha dicho hace unos minutos José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La primera clave es que el aumento de las guerras atentan directamente contra la libertad religiosa. Los conflictos armados como el de Ucrania, Sudán, Myanmar, Gaza o Nagorno-Karabaj suponen una amenaza para todas las religiones, con ataques selectivos a comunidades religiosas, el cierre de templos y desplazamientos masivos de personas. En este contexto, la objeción de conciencia también se enfrenta a graves restricciones. En países como Rusia, Ucrania o Azerbaiyán se ha encarcelado a personas que se niegan a prestar el servicio militar por motivos religiosos o éticos. Segunda clave, la persecución religiosa fuerza el desplazamiento y las migraciones. Millones de personas se ven obligadas a huir de sus hogares por la violencia y la falta de protección estatal frente a la intolerancia religiosa. La persecución religiosa es una de las principales causas, aunque a menudo silenciada, de la actual crisis mundial de desplazados y refugiados. En lugares como Nigeria, los constantes ataques de grupos radicales contra las comunidades cristianas han devastado aldeas enteras, provocando desplazamientos masivos. En tercer lugar, tenemos el auge del autoritarismo como principal amenaza a la libertad religiosa. El autoritarismo es la principal causa de persecución en 19 países y alimenta la discriminación en otros 33. El aumento de regímenes autoritarios y la erosión de las libertades civiles han provocado una represión más profunda de las comunidades religiosas. En países como China, Irán, Eritrea y Nicaragua, el Estado reprime la religión mediante una vigilancia generalizada, una legislación restrictiva y la represión de las creencias disidentes. Un patrón regional ha surgido en América Latina, donde muchos de los países actualmente clasificados bajo discriminación o persecución, incluidos Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, comparten una alineación política o ideológica. La cuarta clave hace referencia al aumento de las actividades y grupos terroristas, que se están adaptando rápidamente al contexto mundial. En 15 países el extremismo religioso es la principal causa de persecución y en otros 12 contribuye a la discriminación. El extremismo religioso sigue siendo uno de los principales impulsores de la persecución en todo el mundo. En los últimos años, los movimientos yihadistas han ampliado su alcance y diversificado sus estrategias, adaptándose cada vez más a los contextos locales. Desde la región del Sahel hasta el Cuerno de África, desde Pakistán hasta Filipinas en Asia, los grupos yihadistas se expanden mediante redes descentralizadas, atacando a cristianos y musulmanes moderados. Explotando las reivindicaciones locales y la debilidad de la gobernanza, grupos como el JNIM o el Estado Islámico en el occidente africano consolidan su control en el Sahel, mientras que los califatos oportunistas en Mozambique y la República Democrática del Congo imponen una autoridad paralela mediante la violencia religiosa. En quinta posición, como causa del deterioro de la libertad religiosa en nuestro planeta, tenemos la unión de ideologías religiosas detrás del poder político. En países como India, Turquía, Myanmar y Sri Lanka, las ideologías religiosas mayoritarias se utilizan como arma para obtener rédito político, lo que conduce al discurso de odio, la violencia y la marginación de las minorías religiosas.
Las reformas constitucionales y la discriminación administrativa suelen reforzar esta tendencia, legitimando la condición de segunda clase de las comunidades no dominantes. En el número 6 vemos que el crimen organizado está posicionándose en contra de la fe en regiones con gobernanzas débiles, en particular en Hispanoamérica y África subsahariana. Las iglesias son saqueadas, los pastores secuestrados o asesinados y las organizaciones religiosas son presionadas para que guarden silencio o sean cómplices de grupos criminales. En 4 países como son Nigeria, Haití, Colombia y México, el crimen organizado es un factor clave de persecución o discriminación. Se conoce como persecución educada a la realidad que cobra fuerza en Occidente y que ocupa el 7º lugar en las causas contra la libertad religiosa. Regiones como Europa y Norteamérica experimentaron un aumento significativo de ataques contra lugares y contra creyentes cristianos. Solo en 2023, Francia registró aproximadamente 1.000 incidentes anticristianos, mientras que Grecia reportó más de 600 casos de vandalismos en iglesias. En Canadá, 24 iglesias fueron blanco de incendios provocados entre 2021 y 2023. Se observaron picos similares en España, en Italia, Estados Unidos y Croacia, incluyendo profanaciones de lugares de culto, agresiones físicas al clero e interrupciones de servicios religiosos, a menudo motivados por hostilidad ideológica, activismo militante o extremismo antirreligioso. Además, en toda la OSCE, el derecho a la objeción de conciencia se enfrenta a crecientes restricciones. En democracias como Bélgica y el Reino Unido, las instituciones religiosas se ven sometidas a una creciente presión legal para prestar servicios como el aborto y el suicidio asistido. La clave número 8 corresponde a la irrupción de la inteligencia artificial como nuevo fenómeno transgresor contra la libertad. Las nuevas tecnologías se utilizan cada vez más para monitorear y penalizar a la expresión religiosa en países como China, Pakistán y Corea del Norte. Tanto gobiernos como actores no estatales emplean herramientas digitales para censurar, intimidar y criminalizar a los creyentes. Las redes sociales se utilizan como armas para silenciar a las minorías, difundir discursos de odio y fomentar la polarización. El potencial de la inteligencia artificial para manipular y reprimir a los creyentes es enorme y profundamente preocupante. Aunque la IA no constituye intrínsecamente una amenaza para la libertad religiosa, su uso indiscriminado puede favorecer la discriminación y la persecución en muchos lugares. Novena clave. Las mujeres de minorías religiosas son las principales víctimas de la falta de este derecho fundamental. Se siguen perpetrando graves violaciones contra las mujeres de minorías religiosas, quienes enfrentan vulnerabilidades agravadas debido tanto a su género como a su fe. En países como Pakistán, Egipto y Mozambique, las víctimas, algunas de tan solo 10 años, son sometidas a secuestros, conversiones forzadas y matrimonios forzados. En la mayoría de los casos, estos graves abusos quedan impunes. Por último, pero no por ello menos importante, destacamos un caso de esperanza, y es que a pesar de la escalada de amenazas, las comunidades religiosas siguen desempeñando un papel vital en el avance de la paz, el diálogo y la dignidad humana. Las organizaciones religiosas suelen trabajar por el diálogo interreligioso, liderar respuestas humanitarias y defender los derechos humanos. En las regiones afectadas por conflictos, como Oriente Medio, África, Asia y Latinoamérica, los líderes religiosos ofrecen tanto orientación moral como asistencia concreta. El Papa Francisco, durante el periodo analizado en este Informe Libertad Religiosa 2025, que comprende los años 2023 y 2024, fue una de las voces más influyentes a nivel mundial en defensa del diálogo, de la paz y la libertad religiosa. Estas han sido las 10 claves más importantes de este nuevo Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, que te recordamos puedes consultar de forma abierta, gratuita, en la web www.libertadreligiosaenelmundo.com.
cerca de ti. Estamos muy cerca de ti porque este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 lo puedes vivir también en primera persona, no solo consultarlo a través de internet y conocer de cerca sus datos, como estamos haciendo en este programa. Ayuda a la Iglesia Necesitada va a realizar diversos actos de presentación de este estudio con conferencias, testimonios en vivo de cristianos que sufren esta falta de libertad religiosa y encuentros de oración y concienciación. Y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a don José Fernández Crespo. Él es responsable de promoción de ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias, Josué. Como ves, aquí siempre tratamos a nuestros invitados con mucho respeto y categoría. Don José, entonces, en primer lugar, cuéntanos, este informe Libertad Religiosa que ya ha sido presentado públicamente, se va a poder también presentar en distintas diócesis y ciudades. ¿Dónde y en qué y cuándo? Empezaremos en Madrid, como no, en Madrid como primer lugar de invitación y de presentación, ¿no? El día 24, el viernes. Pero luego a partir de ahí se va a difundir por un montón de diócesis en España. Quería, sobre todo, hacer hincapié en que para nosotros este informe de libertad religiosa es también muy útil para los propios obispos, ¿no? Para la labor de pastor que tienen los obispos en España, ¿no? Porque ellos mismos también tienen que fomentar, tienen que cuidar, tienen que proteger la libertad religiosa que ocurre en sus diócesis y, cómo no, este informe además yo creo que les sirve también para poder difundir en sus propias diócesis y formar no solo a los sacerdotes y a las religiosas, sino también a los laicos de todas las diócesis de España. Nosotros hemos hecho un arduo trabajo de difusión, de predifusión, de invitación del informe y bueno, y poco a poco los obispos están respondiendo, ¿no? En sus diócesis. Entonces fíjate, ya el lunes 27 tenemos una formación interna para los sacerdotes de la Archidiócesis de Tarragona. Y luego ya, seguidamente, el 28, tendremos ya dos presentaciones, una por la mañana en la Universidad de San Jorge, en el campus de la Universidad de San Jorge, y luego por la tarde con el arzobispo don Carlos Escribano, en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, a partir de las 7 de la tarde. Luego, al día siguiente, en Barcelona, el día 29, también con nuestro cardenal Omeya, tendremos también una presentación igual a las 7 de la tarde en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Entonces, como ves, vamos replicando en diferentes diócesis estos actos, ¿no? Invitando siempre en cada lugar a un invitado diferente, sea un testimonio de iglesia necesitada o de iglesia perseguida, que suele ser un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido, y también con personas que con su, podríamos decir, experiencia sobre la libertad religiosa, pues pueden profundizar en esta temática, ¿no? Bueno, te he contado así los primeros que hay ahora mismo en Arzobispado. Seguiremos muy atentos a través de la página web también de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues de esos siguientes eventos, aparte de los que acabas de citar, también de los que van a ir por delante y, por supuesto, a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que las recordamos en X es @ayudaiglesneces, Facebook e Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada, que supongo que por ahí lo iréis compartiendo, esas fechas, esos lugares, esos momentos. También próximamente será presentado en Valladolid, si no me equivoco. Sí, fíjate, Josué, es que después de esa primera semana de la que estamos hablando, que será la próxima semana, luego tenemos pues Valladolid el día 6 de noviembre en la Universidad de Valladolid, que será a las 7:30 con Monseñor Argüello, que será en el aula Mergelina, y luego en Valencia el día 11. Como ves, es todo como muy, y todo con arzobispado, ¿no? Fíjate, en Valencia será en la Universidad Católica de Valencia. No solo es útil, porque he hablado ya de 3 universidades diferentes, la de San Jorge, la Universidad de Valladolid, pública, y la Universidad Católica de Valencia. He hablado de la labor de los obispos, pero también de las propias universidades, ¿no? Que yo creo que cada vez más son más conscientes de que este derecho no es un derecho que se debe quedar al interno de lo que somos los católicos, los cristianos, sino que es un derecho fundamental
y prioritario para las sociedades más desarrolladas, ¿no? Para nuestras sociedades en el que la libertad religiosa es importantísimo poder protegerla y valorarla, ¿no? Con lo cual, cada vez más nos aliamos con otras instituciones, no solo de Iglesia, para poder llevar a más gente, más personas, este derecho humano fundamental. Es una clave, y como también estoy escuchando en todas o casi todas las presentaciones, muy de la mano de los arzobispados, de los obispados, de la mano de los obispos. ¿Cómo está siendo la acogida de esta nueva edición del informe Libertad Religiosa en el mundo, con los que ya habéis podido hablar? ¿Cómo lo valoran nuestros obispos? Pues fíjate, para ellos es fundamental, porque es sintomático que los 6 primeros eventos se dan con arzobispos, ¿no? O sea, que ya de primeras los arzobispos ya son muy conscientes de esta situación, de esta protección, ¿no? de la libertad religiosa, ¿no? En las audiencias que estamos teniendo está siendo muy interesante, porque los obispos nos piden además que hagamos formaciones internas, o sea, no solo actos públicos, sino también involucrar a sus sacerdotes, que eso también me parece una cosa muy interesante, ¿no? Porque nosotros apostamos mucho por el evento público, ¿no? de ir a la vida pública, que yo creo que es fundamental en el catolicismo, pero a la misma vez los obispos se están dando cuenta de la necesidad de esa formación, pues desde las delegaciones de apostolado seglar, desde las delegaciones de familia y vida, ¿no? Pasando por los profesores de religión, ¿no? de la pública, que me parece también fundamental, ¿no? O sea, date cuenta que esto es prioritario. Es prioritario porque ya están sucediendo algunas cuestiones en Europa que también atentan contra la libertad religiosa, ¿no? Tomamos nota de ello, y es que es algo que nos afecta a todos, creyentes, no creyentes, y qué importante es conocerlo, saber cuál es nuestro derecho y ejercerlo. Pero claro, no podemos ejercerlo si antes no lo conocemos, ¿no? Antes de despedirte, don José, ¿alguna otra actividad, algún otro encuentro de ayuda a la Iglesia necesitada que quieras destacar? Bueno, sobre todo ahora nos estamos centrando en esta parte fundamental, que es la de llevar a todas las diócesis y difundir la libertad religiosa, pero también creo que ya ha sido consecuentemente bueno valorar un poco los actos del 60 aniversario que hemos tenido a lo largo de la semana anterior, ¿no? Me parece muy bonito que Ayuda a la Iglesia necesitada comparta también con la sociedad este hecho tan fundamental y tan precioso, ¿no? Con eventos no solo a través de las misas de Acción de Gracias, sino también con momentos de poder explicar a nuestros benefactores y a invitados la importancia que tiene también que una institución como nosotros también exista, ¿no? Para proteger a esta Iglesia sufriente, ¿no? Tanto a la Iglesia necesitada como perseguida en el mundo, ¿no? Me parece que es bonito esta estrategia tan capilar que tiene Ayuda a la Iglesia necesitada, llegando cada vez a más diócesis, ¿no? Que cada vez nos piden y nos involucran más en la tarea diocesana del propio obispo, ¿no? Porque es verdad, o sea, Ayuda a la Iglesia necesitada tiene podemos decir que un contenido para los sacerdotes, para los laicos comprometidos, muy, muy profundo, ¿no? Vamos a seguir muy de cerca estas actividades, estos encuentros. Enhorabuena por este informe Libertad Religiosa en el Mundo. Mucho ánimo por todo el trabajazo que os queda por delante. Don José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia necesitada. Un abrazo, muchas gracias. Y vamos a conocer algunas de estas citas, bueno, particularmente una, que es ese gran acto por la libertad religiosa y también pues teniendo como protagonista, entre otros, este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025. ¿Cuándo y dónde va a ser, John? Pues este gran acto por la libertad religiosa tendrá lugar en Madrid mañana mismo, 24 de octubre de 2025, a las 7:30 de la tarde. Tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid, en el Paseo de Juan 23, número 3. La entrada es libre hasta completar aforo, así que ánimo, no hay ninguna excusa
y hay de hecho el deber de que todos defendamos nuestro derecho a la libertad religiosa, también en España. Este acto va a ser muy dinámico, va a ser ameno, cercano, trayéndote esos datos principales del informe de libertad religiosa, pero también con testimonios en vivo de cristianos que sufren esa falta de libertad religiosa, presentado por Raquel Martín, nuestra querida Raquel Martín, y bueno, os invitamos a que no os lo perdáis, es mañana mismo, 7:30 de la tarde, recordamos, en la Fundación Pablo VI de Madrid, y la entrada es libre y gratuita. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y llega el momento de despedirnos, aunque nos encantaría seguir con esta queridísima audiencia de Radio María. Te recordamos que hemos hablado sobre la nueva edición del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, editado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo hemos hecho de la mano de José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y también de Marcela Szymanski, una de las autoras de este informe. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Josué. Como siempre, tienes disponible este y todos los programas anteriores en el podcast, en Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y continúa ahora la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el próximo jueves 30 de octubre. Hasta pronto. Hasta entonces nos despedimos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Muchas gracias. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.